Actualmente estamos de luto en el deporte del ciclismo, pues obviamente por el fallecimiento de uno de los grandes corredores del pelotón internacional como lo fue Gino Mader en la etapa 5 del Tour de Suiza. Un tema bastante complicado y muy delicado de tratar, por eso mismo aquí en el canal Desencadena, por respeto, decidimos no traer hoy la etapa del Tour de Suiza, es decir, la etapa número 6, pero sí tenemos que hablar exactamente de lo sucedido y también de lo tema de los corredores. Obviamente hay varios de ellos importantes como Remco Evenepoel, que ha hablado de lo que ha sucedido tras el accidente de Gino Mader y las recomendaciones que ha dado. Pues para él era muy poco eficiente haber puesto ese descenso en el final de la etapa número 5. Y en segundo lugar tenemos que hablar de un tema sumamente importante, y es que un ex corredor del equipo Movistar ha dado la confianza a Egan Bernal para volver a ser el corredor que era antes de ese trágico accidente que vivió en el año anterior. Y obviamente este ex corredor apunta a que Egan Bernal va a volver a su mejor forma. Así que mis amigos, antes de irnos con estas dos noticias, como siempre recomendarles que se suscriban aquí abajo al canal, que es totalmente gratis, dejen su me gusta para seguir aumentando esta bonita comunidad y clic en el botón de unirse para que se vuelvan miembros, pues recuerden que ese es un apoyo fundamental para nosotros. Ahora sí, vámonos directamente con el primer tema. Obviamente hoy el ciclismo estaba de luto. Sabemos que los corredores decidieron no hacer la carrera al 100% en la etapa número 6 del propio Tour de Suiza debido al trágico accidente que vimos ayer con el excorredor del equipo Bahrein Victorious, Gino Mader, que terminó perdiendo la vida en uno de esos descensos peligrosos y muy polémicos que se viven en este deporte. Para muchos corredores, un descenso que no tuvo que haberse hecho porque era un descenso prácticamente sobre el final de la etapa, y para otros un descenso que era totalmente normal y que según ellos no se puede quitar del ciclismo internacional, pues esto daría mucha ventaja a algunos corredores y mucha desventaja a otros corredores. Así que quiero que leamos el comentario de dos de los corredores importantes que están en el pelotón. Por un lado, Remco Evenepoel, que apoya la idea de quitar estos descensos, y por otro lado el propio corredor Simon Geschke, que es uno de los importantes y también veteranos, que dice que el descenso no era peligroso y que era un descenso totalmente normal que se tiene que vivir acá. Así que escuchemos primeramente lo que decía el capo del Quick-Step Soudal, Remco Evenepoel. No fue una buena decisión terminar la etapa con una bajada. Se pudo haber terminado en alto, indicó el belga poco después de que acababa la jornada. Quizás algunos coincidan, otros no, pero es fácil decirlo ahora tras lo sucedido. En todo caso, debieron quejarse antes del evento y a través de la CPA. Es decir, según lo que dice Remco Evenepoel, si él sentía que era tan peligroso lo que tenían en el descenso, pues debió haberse quejado para tratar de hacer algún cambio antes de cursar la etapa y no quejarse después de ya el hecho sucedido. Pues obviamente ya no hay nada que hacer. Pero aquí viene un tema a recalcar y algo que es importante. Hay ciclistas que se especializan en el descenso y que obviamente son de los corredores que han desarrollado esa habilidad. Pues obviamente el ciclismo lleva a que se especialicen en algún sitio, y sabemos que hay ciclistas que en los descensos son bastante rápidos. Ya tenemos recuerdos de Vincenzo Nibali, que era uno de los mejores corredores, y hoy en día pues tenemos al esloveno Mateo Mohoric, que también lo hace bastante bien. Así que quitarle los descensos a estos corredores en el final de algunas llegadas de etapas del ciclismo, pues sería prácticamente quitarle la oportunidad de que brillen. Pues obviamente los descensos y el peligro de este deporte siempre ha estado presente, y pues obviamente no sería justo para ellos que se quitara esta parte de las carreras. Además, también en las zonas llanas, es decir, en las etapas que son totalmente planas, también se producen muchísimas veces accidentes bastante graves, y pues allí también tendría que acudir esa ley para quitar las etapas planas. Y obviamente el ciclismo no podría ser un ciclismo donde solamente haya subida para evitar el riesgo. Sabemos que en el deporte del pedal el riesgo es algo inevitable, y por esta misma circunstancia no apoyamos al 100% la teoría de Remco Evenepoel de haber quitado el descenso, porque obviamente es una parte normal de cualquier carrera y de cualquier etapa, simplemente que el corredor Gino Mader no terminó pues corriendo con la mayor de las suertes. Caso totalmente contrario a lo que piensa el propio Simon Geschke, que decía lo siguiente. Simon Geschke declaró de modo opuesto a Evenepoel: la bajada no era peligrosa, el asfalto estaba en buen estado y las curvas eran visibles. Dijo: cada uno elegirá a quién creerle, pero en tiempos en los que el pelotón protesta por todo y es escuchado,
lo más probable es que la ruta haya estado en condiciones y esto se trate de una fatalidad imposible de evitar. Lo que les venía comentando, obviamente es muy complicado evitar todos los peligros en el deporte, se hace lo posible porque esto no suceda, pero simplemente esto ya es cuestión de cada persona y pues allí terminó corriendo con poca suerte el corredor del Bahrein Victorious. Ahí queda un tema bastante delicado a debatir con respecto a estos descensos en las llegadas, pero créanme que aquí en Sin Cadena pues prácticamente le apuntamos a que no se quiten. Por más peligro que hayan, hay corredores que le apuestan a correr el riesgo y obviamente son corredores que pues tienen esa especialidad de hacer los descensos de una manera mucho más eficaz que algunos otros corredores. Cada persona es un mundo, cada persona ve una realidad diferente y pues aquí nomás en el pelotón principal pues vemos la diferencia entre un corredor como Renko y un corredor como el propio Simon Geschke, que cada uno pues tiene su propia opinión y sin embargo pues ahí ya quedaría a criterio de cada uno de nosotros qué se podría hacer en este tipo de etapas, si dejarlas o quitarlas completamente. Y ahora sí, pasando en una segunda noticia, tenemos que hablar exactamente del capo de Ineos Grenadiers, el propio corredor colombiano Egan Bernal, uno de los corredores más importantes del momento y obviamente un corredor que poco a poco ha venido creciendo en su nivel después de ese durísimo accidente que vivió en la temporada anterior, que prácticamente lo marginó de las competencias de todo el 2022 y que en este 2023 tiene un objetivo claro: correr el Tour de Francia con un nivel aceptable para estar con los mejores o poder entregar un apoyo fundamental al líder de Ineos que lleven directamente al Tour. Un corredor que, a pesar de donde viene, ha recibido muchísimas críticas por el nivel que ha mostrado, pues obviamente conocemos los aficionados del deporte y más en el ciclismo que le exigen demasiado a sus ídolos y obviamente no les gusta verlo en la parte trasera del pelotón. Sin embargo, Egan Bernal ya en la Criterium Dauphiné demostró un nivel bastante bueno y se metió 12 en la clasificación general, dejando demostrado que poco a poco está volviendo a ser el Egan que vimos en algún momento de su carrera deportiva, ganando Tour de Francia y Giro de Italia. Por eso mismo, un ex corredor bastante importante del Movistar Team, como lo es Luis Pasamontes, ha dejado un tweet con apoyo y confianza completamente para Egan Bernal, y para a todas esas personas que no creen en el nivel de Egan Bernal, caigan en cuenta de dónde viene el corredor colombiano y todo lo que ha logrado en esta temporada. El propio Luis Pasamontes decía lo siguiente: buenas noches, Egan Bernal sigue avanzando, termina 12, una Dauphiné exigente, de muchísimo nivel. Recordemos que una cosa es volver tras una lesión a correr en la élite. Esto ya es muy difícil. Algo distinto es volver a la élite y a puestos de cabeza. Él lo está haciendo. Fin del comunicado. Es decir, es un tuit bastante interesante porque, como él indica, cualquier corredor profesional que tenga una lesión grave puede volver al pelotón internacional y obviamente puede volver a estar allí en la disputa y en la colaboración del equipo. Pero algo muy difícil es volver de una lesión tan grave como la de Egan Bernal y estar peleando puestos de cabeza de carrera con los mejores corredores del planeta. Así que simplemente, como dice Luis Pasamontes, lo está logrando Egan Bernal, hay que tenerle un poco más de paciencia, pero sin embargo las críticas creo yo que en este momento no son bien recibidas y hay que esperar un poco más de tiempo cuando ya el corredor colombiano esté totalmente recuperado con 100% de confianza y ver en realidad cuál va a ser el techo del propio corredor. Así que, mis amigos, ahí les dejo las dos noticias del día. Déjenme ustedes en la bandeja de comentarios qué piensan al respecto. Primeramente, de la noticia Gino Mader, ¿ustedes de qué lado están? ¿Del lado de que quiten ese tipo de etapas o del lado de que sigan estas etapas que son totalmente normales en el deporte donde se corre un riesgo grande? Y por último, ¿qué piensan de Egan Bernal? Para ustedes, ¿ya el corredor colombiano tocó su techo o ustedes están de acuerdo con Luis Pasamontes de que hay que dejar que Egan Bernal siga cogiendo esa confianza y siga volviendo a cabeza de carrera de todas las competencias? Muchas gracias por ver este video y ya nos veremos en un próximo.